Ahora, ¿qué tal, Federico? Que salga una vez en el vídeo. Que está desaparecido. ¿Encontrar el inflador? No, mentira. Bueno. A ver si ya nos encontramos con más gente. A ver, hoy está el día un poco raro, ¿eh? Ayer sí que hacía calor. Pero bueno, hoy la temperatura muy buena, para sudar un poco. ¿Qué es esto de aquí? Que está cerrado aquí. ¿Qué será esto? Oh, una puerta ahí. Oye, acabamos de arrancar y muy guapa esta pistuca. ¿Qué paisaje más guapo? Nos metimos en el club de golf de la Llorea, que nos pasamos. Y ahora por aquí cogemos una pistuca. Por aquí detrás, el parking, y por aquí detrás enganchamos ya. Ya está, nos pasamos por carretera. Bueno, aquí, por aquí vamos a pasar. Por favor, cierra la puerta. Y, hostia, hay jabalíes por aquí. Pues vamos a abrir aquí y cerrar. Puerta cerrada. Y para abajo. Vamos a ver. Ah, que se tira más chulo, joder. Bueno. Ahora pues ya entramos en la senda. Y era obviamente todo a favor. Estaba seca, ya que no hay problema. Oye, fue una suerte haber salido hoy porque no tenía pensado salir después de la paliza de ayer. Y bueno, voy a hacer algo relajadín. Y mira por dónde. Fue un acierto total. ¡Opa! Mira aquí el río. Qué guapo. A ver si... ¡Opa! Hola, buenos días. Bueno. Guapísimo, espectacular. Joder, tantas veces que iba a venir aquí y lo fui dejando y... Ah, sí. Bueno, aquí quiere decir que o te bajas o te puedes pegar un piño cojonudo, tío. Esa es una de las que te digo. Si te animas a pasar, pero... Sí. No, vamos, es que yo me caigo pico. Vamos a intentar ir por abajo. Hostia, yo casi mejor voy a... Bueno, no sé. Como tú digas. Yo voy a por arriba, tío. Sabes que la tuya pesa más. Los cagorros. Ah, pero por ahí por algún lado creo que llegamos a la playa. Yo creo que sí, por aquí, yo lo he marcado por aquí, sí. Sí, estamos tranquilos. Sí. Mira, y hay otro camino, pero hay que saber por dónde va eso. No, es que no tengo ganas de hacerlo. Ya. Yo creo que esta es la mejor opción, vamos directo al estacionamiento. ¿Así detrás? Qué bajadita, ¿eh? Sí. Ah, por aquí ya está todo llano, joder. Qué guapo está, tío. Este privado. ¿Eh? Ya privado.
Parece privado. Y se está dejando pasar gente. Y ya por ese camino ya nos lleva a la playa La Ñora. Bueno, luego por ahí agarramos esa subida. Sí, sí. Hay trozos que están mejor o peor. Por aquí. Por arriba, yo creo. Sí. Hostia, sí que es larga la senda esta, ¿eh? Estos baches de aquí. ¡Ah! ¡Hostia! Me cae de milagro ahí. Uy, qué estrechín está esto. Bueno. La verdad que es larga. Hostia, es larga la senda esta. En narices, no sé que era tan larga, joder. Ah, guay, guay. Estupendo. Hostias. Pues llegamos a la playa La Ñora. ¿Y qué es lo que toca? Joder, la cervecita. Hay que llevar pachu. Bueno, Sí, 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 ¿no? ese Brutal. valijón que bueno, que debe tener batería, ¿eh? Bueno, aquí si venís, traer la cerveza porque 3,50 la botella de cerveza aquí, ¿eh? De 1900, ¿eh? Acojonante. ¡Puah! Deben traerla de África. Tremendoso. Vamos a hacer un poco de senderismo, ¿no? Senderismo Vamos a subir por aquella escalera de ahí arriba. Oye, Selena, pero... Maya. ¿Cuándo fue el Selena? Tan estrecho que no entra ni manillar. Hay que ir empujando por detrás. ¿Está? Tremendo uso. Joder. Bueno, la diferencia porque por aquí está... Hostia, está mega chulo. Es que te hunde, ¿dónde metiste? Hay que ir por piedrinas. Esto en invierno tiene que estar... Que mete miedo, vamos. Estamos de vuelta por nuestros pasos porque la escalera es imposible, así que vamos a buscar una salida por aquí a la derecha, que seguro que la hay, a un caminillo. Ah, por cierto, ya me caí una vez, a lo tonto, como siempre. Ahora estamos en Gijón.